Con estos planos generales abre Medianeras, una película sobre Buenos Aires, un lugar gris que refleja la falta de identidad en la gran ciudad, con su ambigua arquitectura, donde no hay ninguna clase de patrón de estética visible, donde nada destaca, donde hay un edificio grande y al lado hay un edificio chico, donde hay uno de estilo francés y al lado otro que no tiene ningún estilo. Una ciudad contradictoria e irregular a medida que va creciendo con el tiempo. Pero bueno, esto lo dice el mismo protagonista de la película apenas empezamos. Él está interpretando por nosotros lo que estamos viendo, y no va a ser la primera vez en todo el largometraje, ya que algo que tiene esta obra es que se autoanaliza bastante a ella misma a través de los protagonistas, dejando al espectador menos para pensar o reflexionar acerca de lo que ve, haciendo que me atreva a decir que esta película tiene características de un documental por cómo describe perfectamente los temas que trata a través de una narración. Gustavo Taretto, el director y guionista, entiende Medianeras como un ejercicio para poder entender Buenos Aires. Él mismo cuenta que tenía mucha curiosidad sobre la ciudad. Al conocerla y fotografiarla por mucho tiempo, le empezó a llamar la atención las medianeras y los habitantes que tenían que romperlas para poder hacer una ventana. A veces las personas que tienen una sola ventana en su casa están condenados a un único punto de vista. Y así las vidas se traban, digamos. Si uno mira para el mismo lugar, es difícil que encuentre o lo vea de otra manera. Y entonces empecé a pensar en estos personajes que necesitan romper una ventana para mirar hacia otro lugar. Y obviamente ese otro lugar es mágico y les depara una sorpresa muy importante. Y justamente el protagonista de la película, Martín, toma fotos de la ciudad para poder redescubrirla y tener un nuevo punto de vista. Por una cuestión de presupuesto, el largo tuvo 2 etapas de grabación. La primera, la etapa documental, que tomó 10 días, fueron dedicados únicamente a los planos de la ciudad y un año después tuvo lugar la etapa ficción, que sería el desarrollo de todos los personajes que vemos. Martín es un observador solitario de su entorno, hace bastantes análisis de lo que ve, hasta llegar al punto de literalmente explicarnos el título de la película. Y Mariana es una arquitecta. La personalidad de los protagonistas es una excusa para poder analizar a la ciudad, que funciona como el tercer protagonista. Porque después de todo lo mencionado, ya sabemos que no es simplemente el espacio donde están. Claramente tiene una influencia en la vida de los personajes y mucho del foco está puesto ahí desde el principio de la película. Incluso hay una escena eliminada del corte final que es otra narración de la protagonista. En este caso sobre cómo la gente siempre va caminando mirando al suelo, evitando así el contacto o poder ver algo diferente en sus vidas. La escena cierra con Martín parándose en medio de la vereda para poder ver algo diferente y llamativo, la vidriera de Mariana, la cual le llama la atención por su decoración. Personalmente, aunque dije que no me gustaba mucho la exposición literal del mensaje que se quiere transmitir en la película, creo que esta escena está bien lograda porque cierra con Martín mirando para otro lado, dándonos a entender sin necesidad de palabras que tendríamos que levantar la vista y encontrar la belleza en otro lado, reforzando así el mensaje de la obra. No dejarse llevar por las demandas de la ciudad e ir a buscar lo que nos hace felices. Una de las cosas que considero importante para hablar de Medianeras es tener en cuenta el resto de la obra de Taretto, ya que parece todo dentro de un mismo universo donde se ve representado lo urbano y las relaciones románticas. Si revisamos la corta trayectoria del director, el registro de su filme más antiguo sería el cortometraje de Medianeras de 2006, ya que en un principio la película era un corto y al ser tan bien recibida se pudo conseguir la oportunidad de financiar el largometraje, que saldría varios años después. En el 2007 saldría Hoy no estoy, un cortometraje que tiene la misma ambientación y temáticas que Medianeras, incluso la misma música. Trata de un hombre que no quiere ser visto por nadie, recorriendo la ciudad sigilosamente, hasta que al final se encuentra con una chica que tampoco quiere ser vista. Es casi la misma trama de su corto anterior, 2 personas que se tienen que encontrar. Finalmente, en el 2010 haría un corto llamado Una vez más, que tiene, una vez más, ambientación urbana y como protagonistas a 2 novios. El mismo Gustavo menciona lo mucho que le gusta escribir e indagar sobre las mismas ideas. Para mí es otra de las cosas que considero que son atípicas en la manera que tengo de trabajar, que es que en ese sentido se acerca más al trabajo de un pintor que al de un cineasta, digamos. Como un pintor se obsesiona con un tema y lo pinta muchas veces, no sé, una modelo y la pinta en blanco y negro, en color, de un lado o del otro. Y a mí me gusta trabajar así, no es por escasez de ideas, sino porque tengo esa cosa por ahí un poco obsesiva y recurrente, digamos. Entonces me gusta y no me resisto a eso.
Es por eso que me atrevería a decir que la obra que voy a analizar ahora es como el punto máximo de una larga trayectoria y una idea que fue revisada durante muchos años con mucho cuidado y cariño. Lo primero que hay que tener en cuenta de los personajes es que, como dice Martín, están en vía de recuperación. Esto es un relato de los altibajos que tienen dos protagonistas para salir adelante de su situación. A través de ellos se tocan tópicos como la soledad en la ciudad, las relaciones sociales en la modernidad, la fobia a salir afuera y la identidad, mientras que se da a entender que ellos tienen que seguir superando sus fobias a la ciudad y exteriores para poder encontrarse. Después de todo, lo mismo que los separa los une. Martín, interpretado por Javier Drolas, hace una actuación bastante adecuada. Su timidez, el tono apagado en la voz, la incomodidad al contacto físico y sus observaciones casi documental sobre lo que le pasa en la vida hacen de él un hombre de constante diálogo interno, un constante observador de lo que pasa a su alrededor. Él es un diseñador de páginas web que al sufrir ataques de pánico pasa muchos años encerrado en su casa, reemplazando todas las experiencias humanas por sus contrapartes virtuales. El sexo por el porno, hablar con personas con redes sociales, trabajar en internet, toda su vida pasa por aparatos, lee revistas, escucha radio y música en la computadora. Como la película fue hecha en 2011, se podría pecar de decir que es adelantada a su época, lo cual no estoy de acuerdo. Es como decir que la soledad empezó a existir el año pasado. Si los guionistas supieron retratar tan bien esto, es porque es algo que en esos tiempos ya estaba pasando, pero a lo mejor no se hablaba mucho y no era algo tan normal, ya que en ese momento las redes sociales no eran tan importantes para la mayoría de las personas. Por eso creo que es mejor acreditar a la película por ser pionera en hablar de esto, más que decir que estaba adelantada. Al inicio de la película, Martín empieza a describir la ciudad de Buenos Aires, siendo esta una metáfora de su propia personalidad. Él dice que la ciudad crece imperfecta y descontrolada. Esto se ve reflejado en su vida y en su propia caja de zapatos, en la que vive en un lugar pequeño y lleno de cosas, todo amontonado y apretado. Martín desde el principio le echa la culpa de todos sus males a los arquitectos y empresarios de la construcción, a la modernidad y al cambio de las relaciones sociales a través de la tecnología. Si bien él se establece como víctima de estas circunstancias, él hace todo lo que está en sus manos para mejorar. Va al psiquiatra, sale todos los días a la calle a pesar de que le dé miedo, trata de relacionarse con otras personas y finalmente, como acto de liberación, rompe la pared de su casa para hacer una ventana, lo que le permite estar un paso más de mejorar su vida con una relación profunda y significativa. Su personaje es el que tiene las relaciones más interesantes antes de conocer a su amor principal, que sería Mariana. La primera es la chica que le pasea la perra, la cual representa una relación vacía y efímera. Apenas se conocen, ella lo ignora a pesar de tenerlo al lado y no tener a nadie más con quien hablar. Cuando él trata de sacarle conversación, habla de su perra y cómo necesita relacionarse con otros animales. Y desde que se fue ella no... Está deprimida, no ladra, está insegura y no quiere salir a la calle. Y yo pensé que estaría bueno que se relacione con otros perros, con otras personas. Acá en realidad él está hablando de sí mismo, nada más que pone todas sus emociones en su mascota. Él se está abriendo de alguna forma y la chica solo le pregunta esto. Yo creo que se va a ir adaptando. ¿Vos qué te parece? Pensé que eras gay. Enajenada completamente de la conversación, mostrando una falta de comunicación total. Aún así, los dos terminan cogiendo, lo que refuerza más esta idea de una relación superficial y pasajera, ya que después de eso Martín no la vuelve a ver más. Se da a entender que ella está con él para evitar a una pareja que tiene. La verdad no entendí bien eso, pero en fin, ella lo abandona y él está solo de nuevo, a pesar de haber intentado conectar con ella y querer conocerla. ¿Te conté que estoy escribiendo una obra de teatro? No. De hecho, no me hablaste en casi toda la noche. ¿En serio? Estoy rara esta semana, no sé qué me pasa. Tampoco sabía que escribieras. Entonces es así como sale la segunda chica que conoce. Esta es la que más me llamó la atención y aporta al desarrollo de temas interesantes, en este caso el de las citas por internet. Martín recurre a hacerse un perfil para conocer mujeres y encuentra una que sabe hablar en varios idiomas, tiene gustos por la política, filosofía, autos, motos, el deporte, la música jazz, blues y bueno, todo lo que se puedan imaginar. Sinceramente quisiera hacer un chiste de que si alguien pone tanta estupidez en su perfil no debería verlo nunca en la vida real porque está loco o es un gordo que se llama Carlos y te va a secuestrar.
Pero bueno, creo que en esa época, si veíamos un perfil de una mina que decía que le gustaba Dragon Ball Z, era la mejor mina del mundo y no dudábamos de que eso fuera real. Así que claro, a Martín le llama la atención esta chica, a lo que tiene una cita con ella, y obviamente no es lo que esperaba. De nuevo, la película explica esta situación a través de los comentarios de Martín, sin dejar que nosotros lo interpretemos. Así que la observación importante que aporto yo es que el mismo problema que tenía con la primera chica, la comunicación, se repite en esta nueva relación, ya que literalmente ella entra hablando francés solo para llamar la atención, y genera una situación realmente incómoda para Martín, ya que él no lo habla, y Marcela insiste en hablar francés igual. También Marcela todo el tiempo está hablando de ella misma y de su vida, dejándolo con nada para decir, lo que explica ese perfil que tiene donde prácticamente le gusta todas las cosas que existen y cómo quiere destacar mucho. En esta parte de la película lo que se está reflejando es el mercado de las personas, cuando literalmente se dice esto. He llegado a la conclusión de que estas citas son como los combos de McDonald's. En las fotos todo se ve más rico, grande y apetitoso que en la realidad. Cada vez que voy a una cita, sufro la misma decepción que frente a un Big Mac. Esto es otro comentario muy interesante que hace la película, que como ya dije, no son cosas adelantadas a la época. Por ejemplo, en el ámbito de la sociología, esto me hace acordar mucho al trabajo de Zygmunt Bauman en su obra Amor Líquido, que es del año 2003, o sea, 8 años antes de que salga la película y 13 años antes del cortometraje. No voy a profundizar en esto porque si ya desde el principio aclaré que no sé mucho de cine, imaginen lo que sé de sociología. Pero aún así considero que puedo narrarles este interesante estudio, ya que nos puede ayudar a entender mucho sociológicamente esta parte específica de la película. Bauman explica cómo en las sociedades del capitalismo avanzado aparecen algunas tendencias que afectan a cómo se entienden las relaciones personales. La tendencia al individualismo hace ver las relaciones fuertes como un peligro para los valores de autonomía personal. A esto se le une la generalización de la ideología consumista que provoca la mercantilización de varios ámbitos de la vida. En este sentido, el resto de personas empieza a verse como mercancías para satisfacer alguna necesidad, y el amor se convierte en una suerte de consumo mutuo. Es un tema muy complejo y serio, por lo que lo estoy tratando de forma muy superficial para poder complementar mi análisis con estudios científicos, pero de esta forma podemos relacionar todo lo narrado a las situaciones de la película, como estamos viendo. Teniendo en cuenta esto y el comentario de Martín, donde compara el conocer a alguien con comprar una hamburguesa en McDonald's, podemos ver la crítica que se hace a las formas virtuales de conocer personas, ya que como sabemos tenemos que presentarnos como un producto agradable y consumible, como lo hizo Marcela. Ahora pasemos al otro protagonista, Mariana, interpretada por Pilar López, que es una actriz española. Increíblemente hace un esfuerzo en tener un acento argentino porteño, y creo que hace un excelente trabajo, porque si bien no es la voz perfecta, jamás dudé de la nacionalidad de la actriz que la estaba interpretando. Ella es una arquitecta que nunca construyó nada en su vida. Como ya dije, el hecho de que sea arquitecta es una excusa para hacer interesantes observaciones acerca de la forma en la que está hecha Buenos Aires. Trabajando o decorando vidrieras, tiene toda su casa lleno de maniquíes, con los que se relaciona todo el tiempo emulando el contacto humano. Habla y tiene sexo con ellos. Lo más interesante de todo es que uno tiene anotado en la boca una frase típica de la pareja. ¿Cómo estuvo tu día? Dando a notar una obvia forma de buscar humanidad en un objeto artificial, tal como lo hace Martín, su contraparte masculina de la película. Nada más que él lo hace por internet. Y estas contraposiciones sirven para construir la relación de ellos sin necesidad de que se encuentren y hablen. El espectador de a poco se da cuenta de esto. Otro ejemplo de esto es que Mariana con su trabajo siente que de alguna forma trasciende a la ciudad. Es un lugar donde ella tiene personalidad y aporta su arte, haciendo que de alguna forma pueda ser vista, como cualquier artista que se muestra a través de su obra. Y como sabemos, Martín la puede ver. Otra similitud entre ellos es el hecho de que ambos personajes están construidos a partir de haber roto una relación amorosa. Pienso que ella lidia con esto de una forma que sigue reforzando mi idea de las relaciones líquidas. Cuando habla de su expareja, vemos cómo quiere borrar todas las imágenes. Mi relación con Pablo se corresponde con la explosión de la era digital. Cuando empezamos a salir, compré la cámara que retrató estos 4 años. 380 fotos el primer año, 150 el segundo, 97 el tercero. Estas son las 4 fotos del último año. En un sencillo e irreversible acto, me desprendo de 38.9 megas de historia. Ojalá mi cabeza funcionara tan bien como mi Mac. Ojalá con un simple clic me olvidara de todo.
Hay que entender que era una relación de 4 años y Delech lo único que sabemos es que es un loquito que piensa que la mina lo está cagando con otro porque no le responde un mensaje. Así que se entiende por qué quiere literalmente borrarlo de su cabeza. Pero esto no deja de ser un comentario muy interesante parecido al de cómo Bauman reescribe las relaciones actuales. El amor líquido, que es fugaz y fragmentario, se acoge a la lógica de lo desechable. Las experiencias con una persona son las fotos que tenemos con ellos y las podemos borrar. Nunca pasaron. A las personas podemos bloquearlas y así se podría decir que las borramos de nuestra cabeza, tal como dice Mariana. Hablemos entonces de las relaciones de Mariana. Al primero lo abandona sin aviso en plena cita, después de hacerle subir no sé cuántos pisos caminando, lo cual es raro e incómodo porque se lo tiene que cruzar de nuevo en el trabajo. Más adelante explicaré cómo esto representa la ansiedad de Mariana. El otro hombre con el que parece congeniar genuinamente, al parecer la deja o ella lo deja a él. Eso nunca se aclara, y es porque no se le pudo parar el pito y nunca más se vuelve a saber de él. Y eso es todo. Claramente Martín tuvo relaciones más reales y mejor desarrolladas. Lo único interesante que saqué de estas experiencias del personaje es que en una de ellas revela tener miedo a los ascensores, por claustrofobia. Claro que al final de la película, cuando Mariana ve a Martín en la calle desde su ventana, baja a buscarlo y lo hace usando un ascensor, para mostrarnos que el amor o algo así le hace superar su miedo. Lo cual voy a criticar por obvias razones en el apartado final del análisis. Otras escenas interesantes es cuando está en su casa y empieza a escuchar a su vecino tocando el piano. Esto refleja su ansiedad, que también explica por qué sale corriendo de su primera cita, y el miedo a los ascensores, a los espacios muy cerrados, ya que en el momento que ella se descarga y empieza a golpear cosas, por unos segundos el piano queda en silencio, pero el sonido vuelve eventualmente. El sonido del piano representa el ruido que tiene en su cabeza y que no puede sacarse. Casi al final de la película, ella decide ponerse un piercing en los labios. Esto sucede cuando los protagonistas empiezan a sentirse mejor con ellos mismos. Lo que me hace pensar que con este cambio nos quisieron transmitir alguna sensación de confianza en Mariana, seguridad, en base a la autoestima, con este cambio físico del personaje, ya que la vemos genuinamente feliz con este cambio. Y si estoy interpretando bien este detalle visual, personalmente no lo considero efectivo, ya que no creo que las personas que tengan que decorarse con objetos artificiales sean los mejores referentes de la autoestima, sino que tratan de llenar un vacío con algo que eventualmente va a dejar de satisfacerlos. ¿Es realmente Medianeras una historia de amor? La historia es una de esas películas que ves que se repite un patrón y claramente tiene que culminar en un clímax tristemente obvio, es decir, todo apunta a una sola dirección. Tareto es transparente en esto y desde el principio nos está diciendo que Mariana y Martín en algún momento se van a conocer, por lo que considero que el amor o las relaciones románticas, mejor dicho, no son el foco de la trama y el clímax final no es el punto de toda la película. El largometraje no recae simplemente en la relación amorosa de los protagonistas, porque de hecho conocen a otros intereses románticos antes de conocerse y se toma el tiempo para desarrollar esas relaciones. Bueno, a veces. Y además de esas relaciones profundizan otros aspectos de la vida actual, la virtualidad, la soledad, que ya estuve explicando y sería redundante analizarla, ya que la misma película se encarga de eso con el voice-off de Mariana y Martín. Cosa que por eso considero que el largometraje funciona muy bien a pesar de que originalmente era un corto, por el hecho de que se toma la libertad y el tiempo de hacer un estudio de Buenos Aires, mostrar relaciones humanas acompañadas de una excelente fotografía de la ciudad y de hermosas reflexiones de la misma. Por eso insisto en que esta película es casi un documental y lo que la hace interesante es ese aspecto, y no la supuesta trama amorosa que parece lo más ficción de toda la película, lo más irreal, refiriéndome al hecho de que una mina baja corriendo a ver un tipo porque está vestido de Wally, y que por eso terminan siendo novios. Más allá de que este final pueda parecerme irreal o poco probable, eso no me parece un gran problema. Después de todo, como ya dije, la película siempre apuntó a ese clímax. Mi problema sería más bien con lo que representa este final, o al menos lo que logré interpretar. Pero voy a hablar de esto cuando hable del mensaje de la película. Creo que en este aspecto se lucieron bastante. Ya desde el principio de la película nos alumbran con toda clase de planos de Buenos Aires. Generales, detalle, contrapicado, todos retratan las incongruencias de la ciudad, que justifican este comentario que se hace sobre la vida en los departamentos. En especial cuando muestran a un chico andando en un triciclo en ese miserable balcón. No parece algo puesto a propósito por la producción, sino que parece una grabación real y natural de Buenos Aires. También hay partes animadas que destacan mucho.
Creo que estos dibujos de los departamentos donde viven los protagonistas lograron reforzar más la relación que tiene la película con la arquitectura y tener una crítica visualmente fundamentada en la forma en que se construyen los departamentos. Taretto llegó a decir que tiene como 800 tomas de la ciudad, ya que como él mismo dice, él recorría y fotografiaba la ciudad como un hobby personal, lo cual se nota bastante porque realmente la estudió desde todo ángulo posible. Como la historia se va construyendo a través de la contraposición de dos protagonistas, esto da lugar a interesantes tomas que representan esto. Por ejemplo, cuando se muestra el domicilio de ellos, se hace con la misma composición visual, lo mismo con sus departamentos o cuando caminan por la calle. En una de las decoraciones de Mariana podemos ver que utiliza la temática de Star Wars, haciendo una sutil referencia a Martín y su gusto por la saga, que podemos deducir por cómo tiene decorada su casa. Dando más ejemplos, tenemos cuando rompen la pared de sus medianeras, lo cual no es muy sutil, poniendo el amor de tu vida está acá o a Martín literalmente en el pito de una publicidad. De hecho, algunas escenas del cortometraje eran todavía más obvias, cuando por ejemplo veíamos a Mariana y Martín usando la misma remera de los Rolling Stones o hablando en los mismos teléfonos públicos. Incluso llegué a encontrar una escena eliminada del corte final del largometraje que también pecaba de ser muy obvia y que parece que tiraba un poco más a la comedia. Todas estas referencias y similitudes visuales refuerzan la idea de que ellos se tienen que conocer, pero que el funcionamiento de la ciudad y su gran población no les dejan, y que obvio se complementan. En algunas situaciones se repiten estos recursos, como cuando están viendo una película de Woody Allen y lloran mirándola. Vuelve a pasar lo mismo en otra escena, nada más que con una canción. Los simbolismos no se resisten a la interpretación y eso me gustó. No eran rebuscados y se entienden fácilmente. Estos están representados a través de objetos. Tenemos a Mariana observando su llavero, que tiene una mujer atrapada en un objeto rectangular. Ella está atrapada, no tiene a nadie con quien hablar, su misma casa es una prisión donde no puede tener luz. Luego Martín estaría observando un objeto similar, una persona atrapada en un objeto, para después sacarlo y liberarlo, que como ya sabemos culmina en el encuentro final. Otro detalle menor es el hecho de que Mariana tiene una figura de Sally, de la película Del extraño mundo de Jack, para que al final de la película veamos que en la casa de Martín hay un muñeco de Jack. Esto representa de nuevo que ellos dos son el uno para el otro, usando esta pareja de muñecos de la película animada. Para cerrar este apartado, me gustó cómo a medida que avanzaba la película daban a entender que Martín era Wally, la persona que Mariana estaba buscando. Por ejemplo, a uno de sus maniquís los viste con las prendas características del personaje, y cuando le ponen los anteojos, la escena corta inmediatamente a un plano de Martín poniéndose sus anteojos. O cuando se hace enfoque en el perro blanco de Wally e inmediatamente después de eso vemos a Martín con su perra, que como sabemos al final de la película lo encuentra paseando a la perra. La película es muy explícita sobre cómo Wally representa el miedo de Mariana a estar atrapada en multitudes y todo eso, así que solo me estoy limitando a analizar los recursos visuales que se usaron para dar a entender que Wally representa a Martín, porque no hace falta que lo explique yo y alargaría el análisis innecesariamente, porque en la misma película profundiza en esto. Lo que la película establece como problemas de carácter social, político, ambiental y psicológicos se resuelvan con encontrar al amor de tu vida me pareció inadecuado. Es decir, no es que algo haya cambiado realmente. La ciudad sigue siendo la misma, el mundo sigue siendo el mismo, nada más que al final de la película los protagonistas se encuentran y tienen una relación. A lo que voy es que todo apunta a que los grandes problemas existenciales y personales, como el miedo de Mariana a los ascensores que plantea la obra, se ven resueltos con una relación amorosa. Y no considero que tener una relación así no nos pueda traer mucha felicidad, el amor es importante, pero abarcar toda la solución a eso no me parece eficaz cuando estableces que los protagonistas tienen tantos problemas mentales y externos a ellos que no pueden resolver. Después de todo, Martín no tiene amigos, trabaja diseñando páginas web, lo que nunca sabemos si le satisface realmente. Sabemos que le gusta la fotografía, la música y el cine, pero no hace nada relacionado a eso, o al menos no trabaja en nada relacionado a eso. Mariana no tiene amigos, trabaja decorando vidrieras, pero tiene un título de arquitecta y al final de la película no la vemos trabajando de eso. Creo que mi punto se entiende, pero aún así la película, aunque explícitamente resuelva todo con el amor, hay una enseñanza implícita y que son representadas por las acciones de los personajes, lo que hace que me guste. Es el simple hecho de que ellos salen a la calle todos los días, incluso aunque les disguste salir. Mi parte favorita es cuando rompen la pared de sus casas para hacer esas ventanas que tanto destacan en las medianeras, que como se dice, son ilegales. Esto representa una forma de oponerse a ser una víctima de los arquitectos, como establece Martín al principio. Ese mensaje que da la película me agrada más y me parece que funciona mejor. Le echa la culpa a los demás de sus problemas, pero aún así se esfuerza por mejorar su vida.
y esa es la mejor actitud que se puede tener ante una situación que no podemos controlar. Pero bueno, esa es mi interpretación o lo que prefiero entender. En fin, este fue el análisis de Medianeras, espero les guste. Admito que me resultó difícil analizar una película que trata tan directamente temas complejos que a día de hoy son vigentes y que además se analiza a ella misma, dejándome con pocas cosas relevantes para decir, pero creo que intenté lo mejor. Eso es todo, gracias por ver.